Bienvenidos a Ellas Dicen. Hace 5 años el país conoció la historia de Sergio Urrego, un adolescente que fue víctima de discriminación en su colegio, pues algunas directivas y profesores lo rechazaron por su orientación sexual. Hoy su historia se ha convertido en la lucha por la igualdad de cientos de jóvenes en Colombia, pero en especial de nuestra invitada, la madre de Sergio y directora de la Fundación Sergio Urrego. Alba Reyes está con nosotros en el programa. Ustedes nos pueden seguir en redes sociales, en @canalcapital y en www.conexioncapital.co. Pueden participar en las líneas que aparecen en pantalla y saludamos a todos los que hasta ahora están conectados a través de nuestro Facebook Live. Muchísimas gracias por su intervención. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada, Alba Reyes. Ella es madre de Sergio Urrego y es la directora de la fundación que lleva es su nombre. Pues Alba, bienvenida a Ellas Dicen. Muchas gracias a ti, muchas gracias a los televidentes por estar acá presentes y bueno, que sea esta una oportunidad para poder hablar sobre el tema de educación en diversidad. Alba, ya se cumplen 5 años de la muerte de su hijo. ¿Cómo ha sido todo este proceso de sanación, de sanar? Bueno, ha sido un proceso paulatino, es un proceso que creo que tiene que tener mucha constancia, no siempre es fácil, hay momentos en los que hay que derrumbarse y hay que decirlo así claramente. Cuando pierdes a tu hijo y más mi único hijo, pues es parte fundamental de poderlo hablar, de poderlo decir y sanar poco a poco. Creo que en gran parte mi sanación está en lo que hacemos, en el trabajo que hacemos desde la fundación, en reivindicar la memoria de mi hijo y bueno, la memoria de muchos niños, niñas y jóvenes que pueden estar pasando por lo mismo. Alba, ¿cómo nace la idea de hacer la fundación? Bueno, eso fue al año en memoria de Sergio, en su primer aniversario. Realmente en mi sentir siempre ha estado que no puede seguir pasando lo que le pasó a mi hijo, que a través del tiempo me he dado cuenta que sucede lastimosamente en las escuelas y que había que tener una línea, un canal donde los jóvenes, donde los niños y las niñas pudieran sentirse apoyados, pudieran sentirse escuchados. Usted es publicista, estaba dedicada tiempo completo a la publicidad, al mercadeo, y decide dejar todo eso y dedicarse 100% a la fundación. ¿Cómo hace para tomar esa decisión tan importante y sobre todo tan difícil? Sí, no es una decisión fácil, realmente me costó mucho trabajo, además porque amaba también mi trabajo, pero siempre estuvo en mi mente que mi motor de vida seguía siendo mi hijo y seguía siendo el trabajo que hay que hacer y lo mucho que hay que hacer por esta sociedad, lo mucho que hay que hacer para poder salvar vidas, es lo que realmente me llena y creo que si hay un norte muy claro para dónde vamos, se logra. El bullying sigue siendo un tema muy recurrente en los colegios y en diferentes ambientes en nuestra sociedad. ¿Cómo ha trabajado desde la Fundación para visibilizar y sensibilizar contra este tema del bullying? Bueno, el trabajo con la Fundación está en 2 líneas específicas: la prevención a la discriminación de todo tipo de niños, niñas y jóvenes en ámbitos escolares y la prevención al suicidio ocasionado por discriminación, que lamentablemente hoy es la segunda causa de mortalidad de nuestros niños en Colombia y de nuestros jóvenes. Estamos trabajando desde el programa para la reconciliación PAR, junto con Acdivoca, el USAID y la Embajada Americana. Precisamente en este programa estamos trabajando con papás, estamos trabajando con docentes en los ámbitos escolares, donde llevamos un mensaje de amor, de respeto, de confianza, de trabajar mutuamente con nuestros hijos, de trabajar con los jóvenes, de trabajar en el escuchar, pero también en el poder dialogar. Creo que el diálogo es la herramienta más importante que nosotros podemos tener hoy en día para poder precisamente entender a nuestros jóvenes, entender y hablar sobre diversidad en las escuelas y no solamente sobre diversidad por orientación sexual.
hay que hablar de diversidad en las escuelas con los niños indígenas, con los niños afro, con los jóvenes que piensan diferente, con los jóvenes que hoy en día tienen herramientas a nivel mundial en redes sociales. El mundo giró y a veces pienso y siento que nosotros los adultos se nos quedó el mundo quieto y a veces como que no queremos aceptar la realidad que viven nuestros jóvenes en los ámbitos escolares. Sí. ¿Cómo entender, y yo creo que más cómo ayudar a los niños y a los adolescentes en esta época digital, en toda esta época de redes sociales, donde los ataques entre ellos, entre ese bullying del que estábamos hablando, que en la época mía era en la hora del recreo, ahora el bullying es a través de las redes sociales? ¿Cómo pueden los papás ayudar en esto? Pienso que lo más importante es también darnos la oportunidad de aprender a manejar las redes. Yo creo que lo más importante es que nosotros como adultos también nos dediquemos al autoaprendizaje y a desaprender un poquito lo que ya traemos culturalmente en nuestras cabezas y empezar a comunicarnos con nuestros hijos desde la manera en que ellos se comunican. Y esta es una de las comunicaciones más importantes, las redes sociales, lo virtual. Y a veces nos cuesta hasta entrar a un computador, a veces nos cuesta manejar un celular y yo pienso que ahí es donde nosotros tenemos que estar para precisamente prevenir y mirar qué puede tener como ataque un niño o qué página está visitando que puede ser nociva para su salud mental o para otras tantas cosas que pueden existir y que existen hoy en día. No podemos tapar el sol con un dedo y decir esto no existe, sí existe y tenemos que aprender. Yo creo que nos falta reaprender a los adultos y también decirle a los jóvenes que nos volquemos también a los adultos, a los papás. Yo creo que es necesario que los jóvenes también piensen en que hay que establecer una comunicación con los papás y enseñarnos. Tienen muchísimo por enseñarnos. Los jóvenes son unos pilos, digo yo, hoy en día. Nos muestran maravillas, a veces no los tenemos en cuenta y yo creo que hay que levantar la voz de nuestros jóvenes y decirles también que queremos estar con ellos, que queremos apoyarlos, que queremos entenderlos y lo más importante de esto es precisamente entablar una comunicación mutua. Alba, pero ¿cómo son las señales que hay que tener en cuenta para darnos cuenta que nuestros hijos están siendo víctimas del bullying? Porque ellos muchas veces no van a compartir eso con los papás, ni los papás tampoco pues se pueden meter al Facebook del niño o qué sé yo. Pero ¿cuáles son esas señales de alerta que al hijo de uno le están haciendo bullying y eso le está afectando? Bueno, primero pienso que hay que trabajar también un poco frente a si yo en mi casa también discrimino, también hago bullying. Muchas veces hacemos bromas, consensuamos bromas en la casa y lo que hemos visto dentro de la experiencia con la fundación de las personas que nos han llegado de niños en crisis, de niños o jóvenes que han sufrido de bullying y matoneo, también es ver la otra parte, y es que el matoneador o la persona que ejerce bullying en el colegio también tiene un problema y ese problema viene desde la casa. Normalmente el bullying y el matoneo se aprende, ¿y se aprende de dónde? De los adultos, de la normalización de nuestros vocabularios, de muchas veces la normalización de hablar por hablar sin tener el conocimiento pleno de quién está con nosotros en una reunión familiar. Fácilmente podemos decir muchas cosas que pueden estar hiriendo a un joven o que pueden estar hiriendo a una persona. Entonces, creo que las señales más importantes es también vigilar que nuestros niños no cambien como tempestivamente de su estado de ánimo, que se vuelvan como agresivos de un momento para otro o que guarden mucho silencio, que rompan, por ejemplo, la socialización con sus amistades, con la misma familia, que empiecen a encerrarse, y todo esto también genera alertas en prevención al suicidio. Creo que el tema de hablar del suicidio en nuestros jóvenes hay que hacerlo. Romper también el mito de no poder hablarlo, porque lo que decían era que las cifras aumentaban, pero pues afortunadamente hoy muchos estudios de
organizaciones europeas lo que han dicho es rompamos este esquema, hablémoslo, sepámoslo hablar, sí, es de mucho cuidado hablar sobre la salud mental en Colombia, pero también es preocupante la salud mental de nuestros jóvenes en Colombia y de los casos que la Fundación ha podido recibir, en su gran mayoría hay un bullying, hay un matoneo detrás, hay una discriminación detrás de una ideación suicida. Entonces pienso que todos somos como responsables de lo que puede estar sucediendo tanto en la casa como en los ámbitos escolares, igual con los docentes, con los directivos de los colegios, estar muy alertas de lo que puede estar sucediendo y también educar a esa gran parte que es lo que precisamente estamos haciendo hoy como embajadora de la reconciliación con Agriboca, es eso, tratar de educar a todos los adultos, a las personas adultas, para que puedan replicarlo con los jóvenes. Y precisamente la Fundación lo que le está apostando es a eso, a la no discriminación por la orientación sexual de los niños y buscar como un ambiente muchísimo más de equidad. ¿Cómo lo pueden lograr y cómo lo están haciendo? Bueno, nosotros hemos diseñado diferentes talleres en prevención a discriminación en general, como te decía, no solamente por orientación sexual, aunque un niño con una orientación sexual diferente también empieza como a ser mucho más vulnerable en un ámbito educativo, pero si también pertenece a otra etnia, pues es mucho más vulnerable. Y si viene de un territorio de violencia o que ha sido violentado por su familia o ha vivido la violencia en Colombia, pues es peor. Y qué decir de las poblaciones indígenas, donde muchas veces el acceso a la educación es tan difícil. Entonces yo creo que el trabajo que hay que hacer en general es precisamente generar estos talleres de prevención, estos talleres en la educación que van encaminados al respeto, a la confianza y al diálogo, que son como nuestras bases fundamentales y pilares en este momento. Empoderar a nuestros hijos, empoderar a los papás y empoderar también a los jóvenes de quiénes son como personas y como seres humanos. No que se pongan solamente la etiqueta y vivan por esa etiqueta que les pone la sociedad. No, hay que decirles a los jóvenes que lo que hay que hacer es vivir como son, amarse como son, como seres humanos. Yo digo que todos los días tienen que levantarse y decirse que son hermosos, que son maravillosos, que son, yo creo, los padres de la patria muy próximamente. Ya están en muchas empresas los jóvenes y van a liderar este mundo de una manera muy inteligente. Alba, de todas maneras, el tema de la orientación sexual es bien complicada de manejar, digamos, en esos ambientes escolares donde usted dice que efectivamente pues los niños están muchísimo más vulnerables, pero devolvámonos un poquito y volvámonos al hogar y devolvámonos a ese papá y esa mamá que en determinado momento tienen que aceptar la condición sexual y la orientación sexual de su hijo. No es fácil. ¿Cómo se puede, digamos, lograr tener una comunicación positiva y proactiva tratando temas tan complicados como esos? Bueno, yo pienso que tenemos que romper el miedo. Muchos de los miedos que nosotros tenemos como adultos los reflejamos en los jóvenes. Entonces, es más de escuchar a nuestros hijos, de que si uno de nuestros hijos quiere hablarnos sobre su sexualidad en general, porque es que es hasta un tabú hablar sobre la sexualidad en Colombia y hay que hacerlo porque precisamente hay muchas violencias causadas por el desconocimiento acerca de la sexualidad de nuestros hijos, decirle a un padre de familia si se siente confundido, si quiere apoyo, también la Fundación lo hace. Hacemos apoyo psicosocial para papás y mamás, apoyo psicosocial para nuestros chicos. Cuando quieren hablar sobre su orientación sexual, hay que tener toda la tranquilidad del mundo. No es que tu hijo ya no existe más, como muchas veces pasa. Muchos papás es que los sacan de la casa. Claro, ese es el temor muchas veces de los jóvenes, de
contar esta situación a sus padres o de hablar abiertamente de este tema porque temen obviamente el rechazo de su familia, después del rechazo de la sociedad, y obviamente esto se va generando en una bola de nieve que puede llegar a tener consecuencias que son muy graves, pero de verdad que no es ni cinco de fácil para ellos y también para los papás. Claro, hay que ponerse como en los zapatos del uno y del otro, pero quiero decirles a los papás que pueden estar totalmente tranquilos, que sus hijos sigan siendo sus hijos. El vínculo de una mamá jamás se rompe con sus hijos. Y heme aquí, yo sé que mi hijo ahí está presente siempre. Entonces siempre le digo a los padres que no hay que tener miedo, que hay que afrontar, que hay que educarse, que hay que hablar con nuestros hijos, pero no sacarlos de la casa, no echarlos a la calle, porque muchas veces ocurre, nuestros jóvenes cuando hablan de su orientación sexual con sus hijos, entonces lo primero que hace es el rechazo, usted ya no está aquí, a usted ya no se le da más estudio, a usted, pero esto va a la realidad que hemos vivido culturalmente, o qué pasaba cuando una persona era zurda, entonces también lo obligaban a escribir con la derecha, o qué pasaba o qué pasa hoy en día con las niñas que son madres adolescentes, también pasa exactamente lo mismo. El rechazo de la familia y el rechazo de la sociedad, o sea, literalmente se siente una soledad increíble porque pues de ningún lado le están brindando la ayuda que necesita. Exacto, y la base fundamental para que estos niños puedan sanar internamente y pierdan el miedo de poder ser quien son como personas es precisamente el apoyo, el amor fundamental de sus papás. Creo que alguna vez me hicieron una pregunta que no debería haber sido, y es que si no me daba pena decir que mi hijo era gay. Hace poco estuve en la convención de papás y mamás de familias diversas, y es increíble ver tantos padres de tantos países defendiendo los derechos de sus hijos, poniéndose la camiseta con sus hijos y entendiendo mucho más qué es la sexualidad, de qué se trata, por qué yo debo acompañar a mis hijos, por qué yo tengo que continuar mi vida como todo mundo lo hace. Tú no te presentas hoy, hola, yo soy Alba, soy heterosexual, no lo haces. Hola, soy Alba o soy Patricia y mi hijo tiene tal o tal, no. Sí, no, exacto. Entonces lo que quiero tal vez es invitar a los papás que sienten miedo de poder hablar acerca del tema con sus hijos, que no hay que tener miedo, que hay que acompañarlos, que tenemos que aprender también muchísimo y decirle a los jóvenes, tengan paciencia con sus papás, enséñenle también con amor, con respeto. Pienso que estos mensajes de odio que a veces vemos en las redes sociales o en las comunicaciones es con lo que tenemos que romper, y el amor siempre es más fuerte. Eso es verdad. Pero Alba, ¿cómo está la situación de discriminación en los colegios de Colombia y aquí en Bogotá? Bueno, quisiera decir que es alentador pensar en que hemos avanzado. Sí hemos avanzado. Bueno, existen las leyes colombianas, la legislación colombiana es hermosa desde su constitución, sobre el libre derecho del desarrollo de la personalidad, pero también tenemos la ley 1620 del 2013, tenemos la sentencia de Sergio, la T478 del 2015, tenemos la sentencia del tribunal que también apoya precisamente todos los casos de discriminación que puedan ocurrir, y las herramientas, ahí están también las herramientas de convivencia escolar que debemos implementar en los colegios para precisamente eliminar, erradicar todo lo que sea discriminación, bullying y matoneo. Creo que las escuelas tienen que ser más incluyentes, y lo que vemos hoy en día es un panorama de que hay muchas escuelas y colegios que sí quieren hacerlo, de que quieren empezar y le han apostado al trabajo con sus jóvenes, con los niños y las niñas y con los padres de familia. Esto es un trabajo conjunto que tenemos que hacer, pero nos falta.
nos falta muchísimo, hay que revisar los manuales de convivencia, hay que implementar lo que la ley 1620 dice en temas de convivencia escolar, pero ante todo pienso yo que hay que educarnos muchísimo. Y hay que enseñar a relacionarnos desde el respeto, que a veces es muy complicado. Tenemos una llamada, Aurora, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. Para participar en el programa. Claro que sí, está usted al aire. ¿Cuál es su pregunta? No, mi pregunta no es no es pregunta, sino recomendar que el bullying empieza en las familias, o sea, en la educación de los niños. Primero, por lo que la doctora también decía, que se hace bullying dentro de los adultos y el niño se está dando cuenta, se está educando y no se está educando sino mal educando. Y el bullying también empieza entre los hermanitos y los papitos no se dan cuenta. Muchas veces castigan al que no hace el bullying, porque ese le gana como en cariño, como en ser melosito. Entonces ese papá, ay no, mi niño que es más, me quiere más, que no sé qué, y resulta que ese es el terrible y el que hace el bullying. Pero Pues Aurora, muchísimas gracias. Y Alba, ¿cómo detectar en las familias que están pasando esto y qué debemos hacer como padres ante una situación parecida? Bueno, yo pienso que en este momento lo que tenemos que hacer precisamente es escucharnos y darnos cuenta, porque como normalizamos todo, entonces hablamos, por ejemplo, si el niño está jugando con las muñecas, entonces esto está prohibido, de una vez lo quitamos, de una vez, y empezamos a generar nosotros mismos este tipo de discriminaciones al interior de la familia. Entonces es estar un poquito más atentos, por ejemplo, en el caso de lo que decía Aurora, era estar pendientes de qué está haciendo mi hermanito con mi otro hermanito y qué es lo que está diciendo, y de pronto en esos momentos parar la situación y hablarlo. Y lo que pasa muchas veces es que, y yo creo que era lo que estaba diciendo nuestro televidente, y es que en estos chistes familiares, pues todo el mundo se muere de la risa, y entonces les parece, no, pues graciosísimo, ajá, es que este es el chistoso de la casa y se la tiene montada al otro, y realmente lo que está haciendo es bullying, y si todos se ríen, pues están dándole la aprobación para que se siga generando esta situación. Y es que todo lo normalizamos. Fíjate cómo las violencias de género son producidas también desde la casa. Si tú te pones una faldita o una minifalda, no vaya a salir así, porque es que eso es provocar a los hombres, mire que eso es provocar a que la violen, y eso no es. O sea, nosotros no tenemos, o quien no ha dicho, por ejemplo, trabaja como un negro usted, ¿no? Y al lado tienes un compañero de raza o tienes un compañero afro, y ni siquiera lo pensamos, es que ni siquiera lo percatamos. Entonces es trabajar un poquito más en ser conscientes de qué hablamos, cómo nos comunicamos, qué sucede adentro de nuestra familia, cómo nosotros mismos propiciamos un tema de discriminación en la familia, cómo, por ejemplo, si a un niño le cuesta un poquito más el tema del aprendizaje que al otro, entonces nos volcamos hacia el otro y el otro queda como en stand-by y no le ponemos como la atención. Entonces todo esto es lo que forma parte más de volver a pensarnos y ser conscientes cómo hablamos en nuestros hogares, cómo manejamos nuestras actitudes. Los lenguajes, las palabras que utilizamos son muy importantes. Y ayer teníamos aquí unos invitados muy interesantes hablando precisamente del tema de la educación, y ellas hablaban de las palabras, cómo nos referimos a un niño y al otro, y sobre todo del ejemplo, que debemos es educar desde el ejemplo, no desde la cantaleta. Sí, sobre todo, por ejemplo, cuando nos dirigimos, que no sea tan bruto. Usted si es muy, perdónenme la expresión aquí todos, pero usted sí es muy marica. Si una niña juega fútbol, tampoco está bien visto. Creo que nos toca repensarnos todas este tipo de actitudes, y la comunicación no verbal también cuenta muchísimo, ¿sabes? A veces
en los colegios se ve mucho, los grupitos, los sesgos, esos sesgos inconscientes que nosotros también sacamos a flote muy de vez en cuando, y que tenemos que ser conscientes de que podemos estar dañando al otro. Por ejemplo, si llega un niño y empiezan a ser estereotipados por la sociedad, que hoy tenemos miles de estereotipos, y prácticamente digamos que uno de las lecturas que podemos ver en prevención al suicidio es que los chicos se sienten desesperanzados porque no pertenecen a algo, ¿sí? Entonces un chico que es muy pilo, que tiene un pensamiento diferente, también es discriminado. O un comportamiento distinto, porque es el callado de la clase. Entonces ya porque es el callado y no juega fútbol, entonces ya se la van a montar. Y en las escuelas y colegios los docentes tienen una tarea muy grande. Esto es en conjunto, pero los docentes ven todo desde su lugar. Y cuando tienes un salón lleno de niños, de 30, 40 niños, tú puedes observar una cantidad de cosas que desde el ámbito escolar podemos frenar. Desde el punto de vista de los padres podemos escoger, digamos, un colegio, en qué tiene que ver, digamos, esa educación del colegio, en que nuestro hijo vaya a tener un ambiente seguro, tranquilo, para que estudie, donde no se vaya a ver tan vulnerable frente a estas situaciones. Bueno, pues escoger un colegio no es tan fácil, ¿no? Yo creo que uno como mamá habla y uno quisiera tener el mejor colegio para su hijo. Hoy en día, pues la educación en Colombia tampoco es tan asequible, en las universidades pues peor, pero creo que lo más importante es que también conozcamos de la ley. Entonces, lo mínimo que como papás tenemos que verificar es que las mínimas cosas que se tienen que cumplir en un colegio es que se implemente la ley 1620, que haya un comité de convivencia, que haya un nivel de educación incluyente, que haya un nivel de educación donde se hable del ser humano también. Nosotros podemos ver no solamente las actitudes, no solamente en el ingreso a un colegio, porque desde el ingreso pues no es tan fácil detectar ciertas cosas, pero cuando lo detectamos nosotros también, que somos parte de este organismo fundamental que son los colegios, las instituciones educativas, los papás también tenemos que estar ahí muy pendientes y autoeducarnos frente a los derechos que tienen nuestros niños y niñas. Alba, ¿en qué va el caso de su hijo, de Sergio? Bueno, en el caso penal vamos con las 2 primeras condenas por discriminación y estamos en las últimas audiencias de preparatoria. Estas audiencias consisten en el destape de las pruebas de ambas partes y continuamos ahora en octubre. Esperamos pues que el tiempo y la justicia nos acompañen. Y que se pueda tener un feliz término a todo este caso, que yo sé que es muy doloroso. Yo sé que es muy doloroso, y gracias por venir y hablar aquí con nosotros de estos temas que a veces yo sé que no son fáciles, pero de verdad que muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias a todos los televidentes y al programa. Vale, a ustedes muchas gracias por acompañarnos en Ellas Dicen. Nos esperamos mañana con un nuevo programa y temas de interés para todos ustedes. Recuerden seguirnos en redes sociales, @Canal Capital, y además pueden vernos y estar informados de las noticias de Bogotá a través de www.conexioncapital.com. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.